Hola, bienvenidos a la serie de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina UNAM Salud en Serie, que tiene el objetivo de difundir información confiable y accesible para el público en general. En esta ocasión hablaremos de la esclerosis múltiple, la cual es una enfermedad neurológica inflamatoria más frecuente en adultos jóvenes. Es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, tanto al cerebro como médula espinal. En México, aproximadamente 20,000 personas entre 20 y 35 años pueden padecer esclerosis múltiple. Afecta más a mujeres, duplicando los casos que se da en hombres. A continuación, conocerás la importancia de la enfermedad, los síntomas, tratamiento y qué medidas seguir. Acompáñanos. De las enfermedades neurológicas, la esclerosis múltiple es la causa más frecuente de discapacidad permanente en adultos jóvenes. Afecta más a mujeres que hombres. La incidencia y prevalencia de la enfermedad varía geográficamente. Existen altas frecuencias en Europa, Canadá, norte de Estados Unidos, Nueva Zelanda y sudeste de Australia. La prevalencia de estas áreas es aproximadamente mayor a 100 por 100,000. La variancia geográfica previamente se explicaba por las diferencias raciales. Poblaciones blancas, especialmente aquellos provenientes del norte de Europa, parecían ser más susceptibles que los asiáticos africanos. Sin embargo, una de las posibles causas es con relación a la exposición solar y niveles de vitamina D, entre otros factores. En el mundo, aproximadamente existen 2.8 millones de personas que padecen esta enfermedad. Esto incluye a muchos jóvenes menores de 18 años. Al menos 1.8 millones de personas, 2/3 de la población mundial con esclerosis múltiple, viven en países que no tienen pautas nacionales para el diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple, ni cuentan con estándares nacionales para orientar la atención de pacientes con esclerosis múltiple. Atlas Esclerosis Múltiple 2021. Y en México existen aproximadamente 20,000 personas con esta enfermedad. Bienvenidos al programa de series neurológicas de Salud en Serie. En esta ocasión estamos hablando de esclerosis múltiple con el doctor Jesús Flores. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta para entender de lo que es esta enfermedad que estamos hablando en este programa. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Muchas gracias, Michelle, por la invitación. La esclerosis múltiple debe ser entendida como una enfermedad compleja y multifactorial. La definición de hace muchos años era una enfermedad autoinmune, a secas. Actualmente sabemos que es una enfermedad que tiene un componente hereditario,
lo cual no quiere decir que se herede de forma directa, es un componente de predisposición. Es una enfermedad que requiere un gatillo, un disparador para generar la autoinmunidad. Esto, en teoría y en muchas publicaciones se ha mencionado que son los virus, sobre todo virus de la familia herpes, que son los que van a generar este gatillo de autoinmunidad y algo que lo perpetúe, porque no es solamente el tener un primer evento desmielinizante, sino se tiene que perpetuar para que ya se pueda desarrollar la enfermedad como tal. Y ahí es donde todavía creo que en las líneas de investigación hay mucho por hacer, tratar de entender qué es lo que hace que el organismo siga generando estas recaídas para que el paciente siga teniendo estos episodios de disfunción neurológica. ¿Qué hace el sistema inmunológico cuando nos ataca? Pues ataca la mielina. La mielina es la capita de los nervios que permite que transmita la información. Cuando mi cerebro le diga a mi mano, muévete o camina o algo así, necesita esa transmisión eléctrica a través de los nervios, y la mielina es la que permite que ocurra esto de forma rápida y precisa. Cuando se daña esta mielina, que es como el recubrimiento de los cables, pues obviamente viene toda esta alteración en la funcionalidad, que son los síntomas de la enfermedad. Entonces, básicamente es una enfermedad autoinmune que ataca a la mielina, que es el compuesto que permite la conducción adecuada en nuestro sistema nervioso central para hacer todas nuestras actividades y nuestras funciones. Así es. Vamos a ver a continuación qué es lo que sabe el público en general, las personas, sobre la esclerosis múltiple, sobre los síntomas, para poder desmitificar a lo mejor algunos conceptos. Adelante. ¿Sabes qué es la esclerosis múltiple? Bueno, según yo es un padecimiento de los huesos, donde se van deformando cada vez más, se van deteriorando con el paso del tiempo. Y bueno, eso es lo que tengo como conclusión. Para mí la enfermedad que acabas de señalar es una enfermedad fuerte que deteriora el organismo, que causa daño en la persona que lo padece y la gente que está alrededor de ella, porque es muy agresiva y deteriora la calidad de vida. Creo que afecta a todos por los daños, sobre todo que se ven simplemente con la pura mirada. O sea, la deformación física que puede llegar a ocasionar a todos nos hace pensar en una enfermedad fuerte. No. Sé que es una enfermedad generativa que no tiene curación y que se trata con algunos medicamentos. ¿Sabes cuál es la causa o qué lo provoca? Pues no sé, hacer falta de, no sé, tal vez de calcio, de magnesio, no sé, nutrientes, algo. Okay. No tengo idea. Puede ser como muchas, hereditaria principalmente, y quizá también algunos malos hábitos, pero creo que básicamente es el azar genético. ¿Sabes cuáles son los síntomas que tienen o cómo se ven los pacientes con esclerosis? Por ejemplo, una persona saludable que padezca esclerosis, no sé por qué se da, la verdad, pero sé que se va como perdiendo una movilidad al caminar, no pueden ocupar como las manos igual para ir comiendo, o sea, como que van perdiendo como cierto tipo de movimientos en el cuerpo. Pues sí, dolor como de huesos, de músculos, de la esclerosis que tienen, y pues no pueden caminar, se deforman, etcétera. Sí, sé que poco a poco sus músculos se van deteniendo de su función. ¿Conoces a alguien con esclerosis múltiple? Una vecina. Recuerdo en la preparatoria haber tenido una maestra, creo que con esa enfermedad, y sus manos estaban totalmente deformadas. Sí, conozco a varias personas muy cercanas, sí, la hermana de una amiga y un amigo mío, sí. No, pero tengo familiares cercanos que tienen como enfermedades relacionadas. A lo mejor no es tan grave el deterioro, pero sí es como osteoporosis. No sé si tenga algún tipo de relación. ¿Sabes si se hereda? Sí, es hereditario. No sé si es hereditaria. ¿Sabes si tiene cura? Según yo no tiene cura aún, hoy en día. Creo que hay un tratamiento para quizá aminorar el dolor, no sé si sea reversible. Se controla, no sé, algún tratamiento seguramente, a lo mejor rehabilitación. Sé que hay un tratamiento que hace que la enfermedad vaya más lentamente y pues que el paciente tenga menos molestias.
Bien, como acabamos de ver el sondeo, creo que hay muchas dudas o a lo mejor conceptos un poco no tan claros de la enfermedad, ¿no? Sobre todo esto que comentan de osteoporosis, el calcio, ahorita lo vamos a definir o a desglosar un poquito más. ¿Qué opina, doctor? Vamos a hablar, ¿cuál entonces sería la causa de esta enfermedad o qué opina de este sondeo? Interesante después de ver los comentarios. Sí. Creo que es un área de oportunidad, lo comentábamos ahorita fuera del aire. Hay que hacer educación médica continua y difusión. Hace muchos años no existía un día para conmemorar la esclerosis múltiple. Actualmente hay un día nacional para conmemorar esclerosis múltiple y hay un día internacional de esclerosis múltiple. Creo que son puntos clave para poder informar a la población sobre esta enfermedad, las causas de la misma, como medio las desglosamos ahora, y poner sobre la mesa que algo que me llamó la atención de una de las opiniones es que todos identifican fallas mecánicas para caminar, deformaciones de articulaciones, etc. Creo que hay que desmitificar esto. Lo decías tú al principio. Ya no debe conceptualizarse la esclerosis múltiple como una enfermedad igual a silla de ruedas. Actualmente hay tratamientos, por supuesto, también lo decía alguien en el sondeo, que si bien es cierto no curan la enfermedad, pues tampoco se cura la diabetes, ¿no? O sea, te dan una calidad de vida, tampoco se cura el VIH y de todas maneras tienes una calidad de vida muy buena. Creo que hay medicamentos actualmente que permiten ofrecerle a los pacientes una calidad de vida muy buena para su funcionalidad y su adecuado trabajo, a su adecuada calidad de vida. Creo que eso es bien importante resaltarlo. Otro punto es que la vitamina D tiene que ver con la enfermedad, eso sí, porque la vitamina D es un inmunorregulador, tiene funciones inmunológicas, no el calcio, ¿no? Pero la vitamina D como tal sí tiene alguna función en la regulación inmunológica. Ahora, si bien es cierto que es una enfermedad que afecta a gente joven, sobre todo mujeres, recordemos que es 2.5 veces más frecuente en mujeres que hombres, pero a los hombres nos va peor con la enfermedad, es más agresiva en hombres. Y pondría yo sobre la mesa un trabajo que hicimos con la doctora Corona hace muchos años en los lacandones, tratando de buscar si había esta enfermedad o alguna enfermedad autoinmune en los lacandones. Fuimos in situ a la selva lacandona a hacer estos muestreos y no encontramos ninguna, ¿no? Pero sí sabemos que hay una predisposición genética. Hay un gen caucásico involucrado en mayor riesgo para padecer esclerosis múltiple, pero parece que la coexistencia, es un comentario mío después de ver estos resultados de los estudios, que la coexistencia de este gen caucásico con algunos genes amerindios puede dar esta severidad, déjame llamarlo así entre comillas, de la enfermedad. Por lo tanto, hay diferencias raciales, por supuesto. Hay diferencias geográficas en donde hay más esclerosis múltiple que en otros países. México está considerado todavía como una zona de baja prevalencia de la enfermedad. Aprovecho para decir que más de 100 casos por 100,000 habitantes es alta prevalencia, entre 50 y 100 mediana prevalencia y menos de 50 es baja prevalencia. Nosotros tenemos entre 18 y 20 casos por 100,000 habitantes. Por lo tanto, somos considerados como baja prevalencia. Esto creo que es importante dejarlo claro, tratando de ver lo que te dijeron por el sondeo, ¿no? Sí, de acuerdo, doctor. Entonces, justamente lo que comentábamos, las causas que bien nos decía al principio, un poquito desglosadas, bueno, no desglosadas, pero algunas causas. ¿Qué otras causas, aparte de, bueno, esto de la vitamina D, esto de las las teorías infecciosas, qué otras causas pueden haber de esta enfermedad genética, etcétera? Sí, mencionaba alguien de cuando les hacías la pregunta de si era hereditario o no, sí. ¿no? Hay familias que padecen esclerosis múltiple, ¿no? Por supuesto que hay alguna agregación familiar. Es lo raro, no es lo común. Tan es así que todavía en los foros decimos y debe de quedar ese mensaje que no es una enfermedad hereditaria. Existe la predisposición genética, pero eso no significa que si mi mamá tuvo esclerosis múltiple, yo forzosamente tengo que desarrollar esclerosis múltiple. Hay una predisposición genética, eso sí hay que dejarlo claro. La vitamina D y la exposición al sol, como bien sabemos, la radiación solar está involucrada en la activación de la vitamina D y por lo tanto en fenómenos de regulación inmunológica. Por supuesto, hay de ahí el por qué la latitud geográfica tiene que ver en las diferentes prevalencias de la enfermedad. Y los virus, yo recalcaría que los virus o los agentes infecciosos como disparadores
son algo que ha tomado mucho auge. Hay unas publicaciones recientes que la infección por virus de Epstein-Barr nos puede dar hasta 30 veces más riesgo de padecer esclerosis múltiple. Yo diría que los virus de la familia herpes, ¿no? Seguramente habrá unos más que otros, pero están involucrados en el disparador de la autoinmunidad en sujetos genéticamente susceptibles. Yo creo que eso es lo que hay que dejar como mensaje, que es en sujetos genéticamente susceptibles, que sí hay muchas cosas implicadas como la radiación solar, niveles de vitamina D, etnia, de dónde provengo, genes, etcétera, pero no hay una causalidad o un factor unicausal, ¿no? Así es, como muchas de las enfermedades neurológicas, ¿no? Otras, claro. En general. De acuerdo. Y también lo que hablábamos de en qué población es más frecuente en cuanto a edad, ¿no? Esto es algo también interesante, que es una enfermedad que usualmente hay muchas formas, ahorita lo va a platicar el doctor, pero es más en jóvenes, ¿no? ¿Cómo se presenta? ¿A qué edad? Así es una enfermedad de jóvenes, ¿no? Sí. No olvidar que es la primera causa de discapacidad no traumática en el mundo. Afecta entre 20 y 40 años, es lo más frecuente. Hay población infantil es escasa, más de 40 a 50 es difícil que empiece un paciente con esclerosis múltiple. Afecta más a mujeres que a hombres, como lo mencioné hace un rato. Y fíjate que ahí hay un factor interesante. Se ha publicado que en latinas, puede ser incluso más frecuente en mujeres que hombres, hasta 6 o 5 veces más frecuente que en hombres. Lo cual pone sobre la mesa esta influencia étnica o esta influencia genética para padecer la enfermedad. Pero es interesante, ahorita me acordé de ese dato. En cuanto a los síntomas que pueden hacer pensar que uno tiene esclerosis múltiple, quisiera dejar sobre la mesa que el más común sigue siendo la neuritis óptica. Esto quiere decir que falta la visión en uno o en ambos ojos. No de un día para otro, no porque se me nubló la visión y me desmayé, no. Claro. Voy perdiendo la visión poco a poco en varios días y es lo que hace que el paciente acuda al oftalmólogo a revisión. Y el oftalmólogo, como médico de primer contacto, pues inmediatamente se da cuenta que hay algo y lo manda al neurólogo. Pero generalmente es el principal factor, ¿no? Del nervio óptico. El otro síntoma muy importante es la falta de fuerza en uno o en varias extremidades, la alteración de la coordinación, del equilibrio o la visión doble. Generalmente el paciente va a recuperar por sí solo, por eso se tarda uno en el diagnóstico de la enfermedad, puede tardarse hasta 1 o 2 años. Pero eso ha cambiado. También creo que estos programas y la difusión de la enfermedad hace que estemos más al pendiente y sobre todo sujetos jóvenes. Mencionabas hace ratito de por qué en sujetos jóvenes, ¿no? Esa pregunta también me la hicieron en la mañana en el hospital, en el paso de visita. ¿Por qué gente tan joven? Claro. Es interesante, pareciera que es cuando inmunológicamente somos más eficientes, ¿no? Es como un periodo en el que nuestra inmunidad está bastante bien y se puede descomponer muy fácil. Okay. Pero bueno, eso es una teoría bien interesante, pero creo que en general esos serían los síntomas de presentación de la enfermedad. Claro, y también depende mucho, ¿no? De en dónde esté como usted bien decía, la desmelenización, los síntomas que va a dar, ¿no? Si es falta de fuerza, si es inestabilidad o a lo que le llamamos ataxia o a lo mejor sensibilidad, problemas en las sensibilidades, es muy variable, como bien lo decía. Ahora sabemos que vemos, como bien decían, más a jóvenes, pero también vemos algunos adultos, algunas presentaciones más graves. ¿Existen diferentes tipos de esclerosis? Sí, fíjate que es muy buena pregunta. La mayor frecuencia de la enfermedad es la esclerosis múltiple brote-remisión, es decir, me da y se me quita, me da y se me quita. 8 de cada 10 pacientes, 9 de cada 10 van a tener esta forma, que es la más común en el mundo y es la que tiene mayor oportunidad terapéutica. Okay. La otra forma de presentación de la enfermedad es la primaria progresiva, que es la grave, diría yo, entre comillas, porque es la que avanza y el paciente no tiene recuperación directa después de cada episodio, va acumulando discapacidad. Okay. Pero esta es la poco común, ¿no? 1 de cada 10 pacientes la tendrá. Yo me atrevería a pensar que en México todavía es menos frecuente esta forma primaria progresiva que en otras partes del mundo, pero es una observación, es una observación de la práctica diaria. No tenemos un documento que lo avale, una publicación o una evidencia muy clara al respecto, es una observación. Y la otra forma es la secundaria progresiva. Esta forma siempre va a seguir a una forma brote-remisión.
y solamente el 30-40% de los pacientes la van a desarrollar después de 10 o 15 años de evolución. Obviamente con las nuevas terapéuticas es menos probable que esto ocurra, claro, pero serían las 3 formas que tenemos de la enfermedad. Brote-remisión, que es la más común, primaria progresiva, que es la grave, entre comillas, y la secundaria progresiva, que sigue a la forma brote-remisión. Y estos síntomas, por ejemplo, doctor, ¿cuánto tiempo? Bueno, ya nos dijo más o menos 10 años, pero en cada una varía, una se puede presentar un mayor deterioro antes, otras después. ¿Cuál es el tiempo? Porque es lo que preguntan muchos pacientes, ¿no? Lo mejor que esperar, aunque con el tratamiento se puede modificar, ¿no? Claro, creo que lo que mencionas es muy, muy relevante cuando hablamos de factores pronósticos. Claro. ¿Qué factor va a hacer que a mí me vaya peor que a otros pacientes, ¿no? Eso ya se ha estudiado. El género, mencionaba hace ratito, en mujeres les va mejor que a hombres. El tipo de brote o tipo de afectación. Por ejemplo, los que pierden movilidad por alteración en la médula son más severos que los que tienen otro tipo de afectaciones como alteraciones en la coordinación o visión doble. Entonces, eso también es importante. ¿Dónde ocurre la desmineralización? Que era algo que mencionabas. En médula es algo bien importante. 2, el tallo cerebral y el cerebelo, lo que mencionabas hace ratito como ataxia, que es la alteración en la marcha y la coordinación, también es un dato muy relevante en nuestra población para mayor grado de severidad. Si tengo más de 5 brotes en los primeros 5 años de la enfermedad, también es un factor de mal pronóstico. Si en la resonancia magnética tengo muchas lesiones o muchos puntitos blancos, también es un dato de mal pronóstico. Si al principio de la enfermedad empiezo a tener alteraciones cognitivas, lentitud en el proceso de pensamiento, alteraciones de la memoria, etcétera, también es un factor de mal pronóstico. Entonces, estos factores de mal pronóstico, siempre el médico tiene que estar muy al pendiente de identificarlos de forma temprana para tratar de dar un tratamiento y evitar que esto ocurra. Volvíamos al ejemplo de hace ratito, ni la hipertensión, ni la diabetes, ni el VIH tiene cura, pero puedes hacer que la calidad de vida sea muy buena en los próximos años y que el paciente al final se preocupe de otra cosa y no de esta enfermedad, ¿no? Así es. Y bueno, sobre todo cuando los pacientes presentan los primeros síntomas que, como bien decía el doctor, a lo mejor visuales, es cuando por primera vez acuden al médico, ¿no? ¿Cómo se puede diagnosticar o cómo diagnostica esa enfermedad y con quién debe inicialmente acudir un paciente con esta enfermedad o estos síntomas? Bien interesante esa pregunta. Yo creo que en un país como el nuestro, el primer médico que ve a los pacientes generalmente va a ser o el oftalmólogo o el internista. Sí. Casi siempre después de estos 2 especialistas es cuando llegan con nosotros. Es muy difícil que llegue el paciente con un neurólogo de primera instancia. Sí. Pero este neurólogo es el que debe de ser el que establezca el diagnóstico de esclerosis múltiple, porque es el que conoce todo el cortejo sintomático, el que va a poder solicitar la resonancia magnética con ciertas especificaciones para diagnosticarla, el que va a solicitar la punción lumbar para determinar unas proteínas en el líquido cefalorraquídeo e interpretarlo en el contexto del paciente, el que va a pedir estudios de tomografía de coherencia óptica para ver el daño en el nervio óptico, el que va a pedir otros estudios para eliminar otras enfermedades autoinmunes que pueden estar enmascarando la esclerosis múltiple. Recordemos, no es tan frecuente. 18 a 20 casos por 100,000. Hay otras enfermedades autoinmunes que pueden parecerse a esclerosis múltiple, lupus, síndrome antifosfolípido, algunas infecciones. Entonces, el neurólogo es el que debe de establecer el diagnóstico definitivo de esclerosis múltiple. Y llegamos a otro problema, ¿no? Otra área de oportunidad, porque la idea es que haya más neurólogos capacitados en esta enfermedad para poder hacer ese diagnóstico. Creo que ha cambiado mucho en los últimos 10 años, pero estamos en ese camino y creo que también es una oportunidad para la educación médica continua. Claro, y que cualquier médico, bueno, general, internista, oftalmólogo, pues sepa derivarlos, ¿no? De forma temprana para poder que sean tratados lo antes posible, ¿no? En cuanto entonces a estos estudios que se piden, nada más para nuestro público, explicarles un poquito cuáles son estos estudios, la resonancia, lo de la punción lumbar, ¿se necesitan estos estudios para hacer el diagnóstico o solamente se puede hacer clínico? Porque hay muchas enfermedades. Claro. No, es súper interesante. Creo que es una enfermedad en la que la resonancia magnética tiene un papel fundamental para diagnosticarla. Sí. Dependemos de la resonancia magnética. La sospecha puede ser clínica,
pero el diagnóstico siempre debemos de soportarlo con una resonancia Exacto. magnética. Por eso se hace una enfermedad un poquito cara, entre comillas, porque consumes recursos para el diagnóstico y ni se diga para los tratamientos porque son bastante caros. Entonces sí, descansa en la resonancia magnética, por supuesto, y en la exclusión de otras enfermedades inmunológicas. Y para eso necesitas estudios de sangre con anticuerpos muy específicos y la presencia de bandas oligoclonales, que son unas proteínas en el líquido cefalorraquídeo. A la fecha, si la resonancia magnética cumple con ciertos criterios que ya están estandarizados en el mundo, ya no sería necesario tomar líquido cefalorraquídeo. Ok. Y lo pongo sobre la mesa Ok. porque desde el punto de vista de educación médica, y lo he comentado siempre y lo sigo comentando en los espacios de visita, es y la punción lumbar y las bandas oligoclonales, porque es parte del ejercicio para eliminar otros Claro, diagnósticos diferenciales. infecciones o a lo mejor otras causas. Claro, pero en la vida real, creo que con la resonancia magnética, con los criterios estandarizados a nivel mundial, a la fecha se puede establecer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Bueno, creo que es muy interesante todo esto que estamos platicando sobre la esclerosis múltiple. Vamos a irnos a una pausa y regresando vamos a ver algunas dudas de las redes sociales que tienen para que respondamos las preguntas, específicamente aprovechando que está el doctor especialista aquí con nosotros. Vamos a una pausa. Bueno, nos encontramos aquí en el programa de Salud en Serie hablando sobre esclerosis múltiple con el doctor Flores y más adelante van a ver una cápsula con la doctora Teresita Corona, quien también es especialista en enfermedades desmelinizantes. Bueno, estamos hablando de los síntomas, de algunos estudios que se realizan para poder hacer el diagnóstico. Hablemos un poco del tratamiento. Entonces, ¿hay tratamiento para esta enfermedad? ¿Cuál sería el tratamiento de forma general para ellos? Yo pondría el tratamiento en varias vertientes. La primera es el tratamiento sintomático. Okay. Es decir, me arde la piel, me duelen las articulaciones, como mencionaban en alguna de las respuestas del sondeo, no porque tengan deformes las articulaciones ni mucho menos, sino porque tengo menos fuerza y cargo más el peso con la rodilla izquierda y ya me lastimé la rodilla izquierda. Exacto. Entonces necesito tratamiento sintomático para aliviar ese dolor. Me cuesta trabajo ver en días muy brillosos. Bueno, pues el oftalmólogo nos ayudará con algunos lentes o con algunas cosas para poder mejorar la visión en esos pacientes. Entonces ese es el tratamiento sintomático. Tengo estreñimiento, tengo urgencia para orinar. Hay medicamentos para estos síntomas de la enfermedad. El otro es el tratamiento como tal propio de la enfermedad, que se llama tratamiento modificador de la enfermedad. Ese tratamiento es el que debe ser el eje sobre el cual se giren todos los demás apoyos a los pacientes. Esos tratamientos ya están disponibles. En México yo creo que debemos de tener el 80-90% de lo que hay en el mundo. Obviamente no todos en un mismo sector, pero están disponibles para modificar la enfermedad. Hay medicamentos desde que son tabletas, ¿no? Que puedes tomarte una tableta al día, y otras que son tabletas anuales, que es muy atractivo ese tipo de tratamiento, o hay medicamentos intravenosos que pueden ser cada 6 meses o cada mes, dependiendo de la severidad y de la tolerabilidad del paciente a estos fármacos, ¿no? Porque también requiere vigilancia de los efectos adversos. Entonces tenemos un tratamiento sintomático y un tratamiento farmacológico modificador de la enfermedad. Y el otro punto que es bien importante y no hay que perderlo es el tratamiento para algunas de las consecuencias de la enfermedad, que es la rehabilitación. Okay. La rehabilitación puede ser enfocada a fortalecer la fuerza de una pierna, de un brazo, mejorar la coordinación o el equilibrio, o incluso con el uso de aparatos como exoesqueletos en los cuales ya puede uno suplir, entre comillas, o ayudar la funcionalidad de una o más extremidades, o incluso apoyar a los pacientes a ponerse de pie, a mejorar la postura, Claro. a dañar menos las estructuras óseas que pueden provocar mayor dolor o incomodidad o discapacidad al paciente. Entonces, tenemos esas 3 vertientes. Y la última, pero no la menos importante, es la parte psicosocial. Y la dejo al final siempre que me hacen esta pregunta, Michelle, porque esta parte psicosocial la perdemos de vista. Sí. Hace muchos años en el instituto hicimos un estudio que está publicado
sobre la prevalencia de depresión en pacientes con esclerosis múltiple, y la doctora Mariana Espínola, que es la autora de ese artículo, encontró que más del 75-80% de los pacientes en una encuesta de bote pronto tenían datos de depresión. Entonces, esta depresión no la vemos. El paciente que tiene deterioro cognitivo y pierde su trabajo y necesita este apoyo social, ese es otro tipo de tratamiento que también tenemos que dar a esos pacientes. La persona que es violentada por tener esta enfermedad o por alguna situación asociada a género, también en el instituto existe un laboratorio de violencia y género donde se apoyaba a estas pacientes o se apoya a estas pacientes para eliminar este tipo de problemas. Entonces, todo este tratamiento psicosocial, y lo pongo como tratamiento porque también es apoyo y acompañamiento, es muy importante para los y las pacientes, porque todos van a necesitar un apoyo en algún momento. Como es una cuestión de gente joven, yo te podría decir que entre el 30-40% de los pacientes a los que les diagnosticamos esclerosis múltiple de inicio tardan entre 4 y 6 meses en aceptar la enfermedad, en dejar de reprochar el por qué me pasó esto a mí y entender que es una compañera esta enfermedad del paciente durante toda su vida, pero que puede estar ahí. Es como cuando te casas, pues ya, ¿para qué te casaste? ¿No? Vas a seguir con él toda la vida o con ella toda la vida. Entonces no hay vuelta de que ahorita voy y me divorcio y me caso otra vez. Bueno, ya se puede. Pero en general es tu compañera. Claro. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer en esta parte psicosocial, en este abordaje psicosocial. Muy, muy interesante esto que comenta, doctor, esto de que es compañera. Estoy de acuerdo y creo que es importante recalcar en todas las enfermedades, muchas neurológicas y en esta también, el apoyo siempre, pues como bien decía, del psiquiatra o de un psicólogo, pero al inicio, porque también me imagino yo, usted me dirá, pero tienen como un cierto pues duelo al principio, a lo mejor de no aceptar que tienen esta enfermedad, a lo mejor pues les cuesta, como bien decía, 6 meses en asimilarlo. Entonces es todo un proceso también que debe de ir un acompañamiento multidisciplinario. Sí, ¿no? Sí, incluso actualmente está pues no en moda, pero se está tratando de construir los modelos de atención multidisciplinario de esclerosis múltiple, o los centros de excelencia en esclerosis múltiple. Hay algunos ejemplos en Europa. Hay una iniciativa de España de generar este tipo de centros donde no nada más se haga investigación, sino también atención multidisciplinaria, ¿no? Con el urólogo, el ginecólogo, con todo lo que se necesita como acompañante de los pacientes con esclerosis múltiple. Creo que el modelo más cercano, si me permites el comentario y lo conoces a fondo, puede ser el Instituto Nacional de Neurología, porque tiene este apoyo multidisciplinario, desde el tratamiento hasta todo el acompañamiento. Quizá nos faltan algunas cosas como ginecología, urología, alguna dermatología para los efectos adversos, hematología. Pero bueno, en general creo que es uno de los modelos perfectibles que más se acercan a lo que en mi pensamiento ideal debería de existir para estos pacientes. Y si me apuras, para los de Parkinson y para los de otras enfermedades neurológicas que también requieren todo este manejo multidisciplinario, ¿no? Claro, y también me permito decir un pequeño comentario igual a la familia, ¿no? Que lo platicamos, pues no es solo con el paciente, sino la familia también que lo cuida, el apoyo en grupos de apoyo, en grupos de otras personas que tienen esta enfermedad para que puedan saber lidiar pues también con ellos, ¿no? Y apoyarlos de la mejor forma posible. Entonces, hablando del sondeo que vimos al principio, preguntábamos si tiene cura, si no tiene cura y cuál es el pronóstico, doctor. El pronóstico, fíjate que es bien interesante. Yo mencioné hace rato, yo creo que debemos de quitar de la mente que esclerosis múltiple es igual a silla de ruedas. Creo que con todo lo que tenemos a la mano, eso debe de quedar de lado, ¿no? Sí. Simplemente necesitamos un diagnóstico oportuno. Para eso está la educación médica continua, los cursos de posgrado, etcétera, para formar médicos que puedan identificarla en forma temprana. Estas cápsulas, estos programas, los días mundiales, los días nacionales de esclerosis múltiple, para hacer ruido en la sociedad y que estén al pendiente e identifiquen en forma temprana algún síntoma neurológico que pueda corresponder a la enfermedad. Los sistemas de salud, por supuesto, necesitan ahí un tema importante para poder otorgarle al paciente el tratamiento sin suspensión. Aunque es una enfermedad crónica y no te va a llevar a la muerte, sí, entre más brotes, pues más discapacidad vas a acumular. Por lo tanto,
un buen apego a los tratamientos es fundamental para que no ocurra este acúmulo de discapacidad. Y ahí el proveedor de los medicamentos pues tiene una responsabilidad muy grande en que no haya desabasto de los mismos, ¿no?, para los pacientes. Entonces creo que ahí también es una tarea que tiene pendiente nuestra sociedad. Y por supuesto el acompañamiento de los pacientes, este abordaje multidisciplinario para tratar de que la calidad de vida del paciente sea lo más cercano a lo normal, Claro. con ciertas limitaciones, pero que pueda hacer su vida completamente normal. Y en el caso de mujeres en edad reproductiva, que puedan tener su bebé. Hace muchos años yo tenía pacientes que decían, doctor, en cuanto me dijeron que tenía la enfermedad, no puedo embarazarme, ¿no? Por supuesto que no. Claro. Se puede embarazar sin mayor problema. Entonces, creo que eso también es parte de lo que debemos de cambiar. La calidad de vida con los tratamientos actuales y el acompañamiento multidisciplinario de estos pacientes es prácticamente bueno en todos los sentidos, para que el paciente siga generándose profesionalmente y creciendo profesionalmente, se desarrolle como individuo, como persona, familiar, en todos los sentidos. Así es, que muy interesante y muy importante esto que menciona. Y recordar que, bueno, la pregunta que ya la definió el doctor, pues no tiene como tal una cura, ¿no?, como que platicamos, pero se controla y se controla bastante bien con el manejo adecuado, ¿no? Entonces es muy importante que acudan en caso de cualquier síntoma. Claro que los síntomas pueden variar de paciente a paciente, pero siempre acudir con su médico general, primero el médico de primer contacto, médico internista o quien tengan a la mano, que sea médico, y bueno, ellos ya los canalizarán a sus derivados en caso necesario, ¿no? Entonces siempre pues buscar ayuda en caso que lo requieran. Vamos a ver a continuación una cápsula justamente hablando de los pacientes que tienen esclerosis múltiple. La doctora Teresita Corona, quien es especialista en esclerosis múltiple, neuróloga, también nos va a hablar de algunos pacientes que tienen esta enfermedad para que ustedes puedan entender un poco lo que ellos viven, lo que ellos viven el día a día y cómo lo sienten, ¿no? Entonces, adelante. El día de hoy estamos hablando de esclerosis múltiple, una enfermedad sumamente discapacitante en los adultos jóvenes. Esta, de hecho, es la primera causa de discapacidad en los adultos jóvenes como enfermedad después de los traumatismos de diferentes formas, como es en carretera, en bicicleta o de alguna otra manera. Pero para que ustedes entiendan un poco más qué es la esclerosis múltiple y qué siente un paciente o una paciente que tiene esclerosis múltiple, me voy a permitir leerles un testimonio el cual da fe de lo que una paciente va sintiendo y de la gran fuerza que tiene para enfrentar esta enfermedad. Este se encuentra en un libro que se publicó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía hace algunos años, y tenemos testimonios de varios pacientes que nos hacen visibilizar la enfermedad, acercarnos de una manera más humanística a el paciente, no nada más a la enfermedad. De tal manera que doy lectura. La bici es diferente porque conecta de una manera más cercana con todo lo que te rodea, casi como si camináramos. La bici me da la sensación de libertad, difícil de describir. No es igual que el auto, aunque me gustaría mucho también manejar el auto y me siento muy bien haciéndolo. La bici es diferente porque conecta de una manera más cercana con todo lo que me rodea, casi como si caminaras, lo cual ya es difícil y cansado para mí. Por eso andar en bici es vital. Lo hago todos los fines de semana desde hace 2 años gracias a una iniciativa de mi cómplice y compañero de vida. De la nada llegó un día con la peregrina idea de montarme en una bici. ¡Ja, ja! Le dije, ¿pero de dónde sacas esa idea si apenas puedo sostener el equilibrio cuando camino? Y él, anda, vamos a hacer la prueba. Ya la investigué y en la glorieta de la Diana presentan un tándem, bicis para 2 personas, los fines de semana, y yo que no.
que estás loco y así hasta el enojo. Pero bueno, desde chica estoy acostumbrada a nunca decir que no a una experiencia nueva, sin probarla. Así que nos suscribimos al Tándem, que prestan además el programa de paseo a ciegas en Reforma. Desde entonces aquí sigo. Para quien vive con esclerosis múltiple, siempre hay una delgada línea que separa la frustración de aceptar que ya no se puede realizar alguna actividad física e intentarlo porque se piensa inalcanzable y estar feliz porque aún es posible. Y es que la esclerosis múltiple está siempre presente. Este testimonio, que no lo voy a terminar, pero que se los ofrecemos, habla cómo una paciente se enfrenta a una enfermedad que reduce la esperanza de vida, que en nuestro país no tiene una mayor prevalencia como países de alto high income, ¿no? Ahora no, pero esta enfermedad lo que hace es decirnos, ahí está, nosotros, por la iniciativa de la licenciada Antonieta Sea Lorca y otros médicos y así, hemos fundado, justo, aunque redundante, una fundación llamada caminemos.mx. Quien guste entrar es con el único objetivo de ayudar a los pacientes, de acercarlos a los tratamientos médicos, de hacer docencia y de hacer investigación. Es muy importante que tengamos esta sensibilidad, pero además esta especie de compasión general en la comunidad y en la sociedad para que nuestros pacientes con esclerosis múltiple y otros con discapacidad sean tratados y sean queridos como cualquier ser humano en esta vida. Muchas gracias. Bien, como vimos en la cápsula, muy interesante los testimonios de los pacientes, lo que ellos viven, lo que ellos sienten con esta enfermedad. Yo quisiera hacer una pregunta, doctor, en cuanto a otras condiciones o qué otras condiciones pudieran empeorar o pueden empeorar esta enfermedad o este padecimiento. Es muy buena pregunta. Drogarse. No se droguen, por favor. Sí, el consumo de cocaína o de cualquiera de estos estupefacientes altera la función del sistema inmunológico y lo altera para peor, de tal forma que los pacientes pueden tener más recaídas o incluso tener mayor progresión de las lesiones desmielinizantes. Fumar. El tabaquismo es algo de lo que ha sido estudiado en todo el mundo y es algo de lo que provoca que la enfermedad avance un poco más rápido de lo que debería de ser. Por lo tanto, eliminar en la medida de lo posible pues el tabaco es algo importante. Algo que también puede ayudar a mejorar es los cambios en los hábitos higiénico-dietéticos. Está de moda la dieta libre de gluten o todos estos probióticos. Si bien no es curativo ni mucho menos, sí lo considero como un adyuvante para los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, no solamente esclerosis múltiple. Los suplementos alimenticios, en este momento el único que pondría sobre la mesa es la vitamina D, como un suplemento que sí está relativamente comprobado, que puede ayudar a la mejor función del sistema inmunológico, no a curar la enfermedad, por supuesto. ¿Qué otras condiciones pueden empeorar la enfermedad? Pues todo aquello que conlleve a un reto inmunológico a mi sistema. Por ejemplo, ahora con la pandemia nos tocó ver pacientes que además de esclerosis múltiple tuvieron COVID grave pues, claro, o severo, y la enfermedad avanza en ese periodo en el que el paciente estuvo hospitalizado, la discapacidad se nota más y el regresarla o recuperarla cuesta mucho trabajo. Entonces, las infecciones concomitantes severas son algo que yo pondría sobre la mesa, hay que vigilar. Y de ahí esta relación médico-paciente debe ser muy fuerte para poder identificar cualquier infección que pueda ser lo suficientemente grave como para empeorar la condición física previa del paciente, no la enfermedad, sino la condición física previa, ¿no? Me refiero a un ejemplo muy claro. Si yo no veo con el ojo derecho porque tuve una neuritis óptica y en el ojo izquierdo tengo una infección que se me complica y me tienen que hacer una enucleación o una vitrectomía,
pues empeora mucho mi pronóstico funcional y no necesariamente relacionado con la enfermedad. Entonces creo que ahí es donde hay que tener mucha vigilancia de los pacientes. Claro, ¿no? Atacar, bueno, o tratar los factores que pudieran empeorarlo, la infección, es lo que ya comentaba. A propósito de lo de la vitamina D que comentaba, ahorita se me ocurrió que alguna vez tuve algún paciente, no era mi paciente, era un conocido que me preguntaba, bueno, que él tenía esclerosis múltiple y lo trataban con vitamina D. Creo que esto es algo muy común, a lo mejor, o podemos llegar a verlo. ¿Qué opina de esto? Sí, solito como adyuvante. Yo lo menciono siempre cuando vienen estas preguntas de algunos pacientes, es como adyuvante, pero eso no sustituye el tratamiento modificador de enfermedad de fondo. Siempre debe de mantenerse el tratamiento y alrededor de ese tratamiento todo lo demás, ¿no? Incluso los suplementos alimenticios. Sí, de acuerdo. Y antes de irnos a las preguntas de las redes sociales, quisiera preguntar o hablar un poco sobre el estigma, ¿no? Como ya mencionaba la doctora Corona en la cápsula, algunas cosas sobre esto. Creo que es importante que se conozca más sobre esta enfermedad para combatir, ¿no? Este estigma. Doctor, ¿qué nos puede hablar o qué cosas podemos hacer para combatir el estigma o qué es lo que los pacientes también presentan con esto? Claro, fíjate que eso es algo bien importante y como sociedad es un reto. Sí. El paciente con esclerosis múltiple es discriminado, lo voy a decir así. O le quitan el trabajo, o le quieren pagar menos, o no tiene por qué escalar posiciones porque al final va a tener una discapacidad. Si de por sí la sociedad discrimina por muchas razones, no nada más género, color de piel, etcétera, todavía tener esclerosis múltiple hace que el hándicap para esos pacientes sea mayor. Entonces sí, no ha dejado de ser un estigma, yo lo pondría así, cada vez menos, también lo entiendo, pero no ha dejado de ser un estigma. Entonces, hay sociedades y hay que acercarse, por supuesto, cuando un paciente es discriminado por este tipo de cosas. Y creo que puede ocurrir por otras enfermedades, no necesariamente por esclerosis múltiple. Por eso respondía a la pregunta de forma inicial, que es un reto que tenemos como sociedad. Y eso, pues obviamente, es educación médica continua, es educación en general, son valores, o sea, sí entiendo que va por ahí, pero es un reto que tenemos. No ha dejado de ser un estigma, sigue estigmatizándose al paciente con esclerosis múltiple, mucho más en provincia que en grandes centros urbanos. Eso también lo sé, como que hay diferentes conceptualizaciones de la enfermedad, pero sigue siendo estigmatizante, ¿no? Claro, y mientras menos información tengamos, pues más estigma, ¿no? Entonces el chiste es pues informarnos, ¿no? El informar a la gente, al público, pues así podemos disminuir un poco más esto. Vamos a ver, doctora, a continuación algunas preguntas que tenemos de nuestro público en las redes sociales. Vamos a verlo con la doctora Hanna y Roxana. Adelante. Le agradecemos, doctora Breda, y ahora seguimos con las preguntas de redes sociales. ¿Hanna? Nos pregunta Miriam Pinacho, ¿es diferente de la esclerosis lateral amiotrófica? Jesús Martínez pregunta, mi prima tiene 16 años y le diagnosticaron esclerosis múltiple. ¿Cuántos años podrá vivir? Después Diana Aguilar nos pregunta, ¿es cierto que les da a las personas que tuvieron sarampión? Finalmente, el señor Torres pregunta, un cuñado mío tuvo la enfermedad y el tratamiento es tan caro que lo tuvo que abandonar. ¿Qué expectativa hay para los pacientes que no tienen dinero? Les agradecemos a todos por sus preguntas y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Continuamos con la doctora Breda. Muchas gracias. Bien, vamos con la primera pregunta de las redes sociales. Nos dice aquí una persona, ¿es diferente de la esclerosis lateral amiotrófica? Sí, totalmente diferente. Son otras cosas, es otra enfermedad totalmente diferente. Esclerosis lateral amiotrófica es otra enfermedad. Merecería un programa aparte, pero es otra enfermedad con un pronóstico totalmente diferente. El pronóstico de esclerosis múltiple, brote, remisión es diferente, es un panorama mucho más halagador que esclerosis lateral amiotrófica. Son diferentes. Exacto. La siguiente pregunta. Mi prima tiene 16 años y le diagnosticaron esclerosis múltiple.
¿cuántos años podría vivir? Bueno, esto ya lo platicamos un poco, pero doctor, ¿qué opina de esta pregunta? Todos los que... Sí, no impacta. Voy a aprovechar la pregunta porque hace algún tiempo se decía que la esclerosis múltiple disminuía la expectativa de vida en 10 años. Actualmente, con los nuevos tratamientos, aunque no hay una publicación hasta donde yo recuerdo tajante al respecto, la expectativa de vida en esclerosis múltiple, brote, remisión, tratada de forma oportuna, con todos los recursos habidos y por haber, la expectativa de vida debe de ser muy similar a la actual. Obviamente cambia y ahí es donde tiene mucho impacto el acceso a los tratamientos, porque un buen tratamiento en forma oportuna haría esto, que tuvieras una expectativa de vida muy similar a la que tienes. Pero si no, tendríamos que estar tomando estas conclusiones de que la expectativa de vida en sujetos con esclerosis múltiple puede acortarse entre 7 y 10 años, ¿no? Ok, muy interesante. Y a propósito de esto del tratamiento, la última pregunta que nos hacen aquí en las redes sociales dice, ¿es cierto que las... Ah, no, perdón, esta es una antes. ¿Es cierto que les da a las personas que tuvieron sarampión? Y a las que no tuvieron sarampión y a las que tuvieron... Sí, o sea, al final de cuentas, uno de los virus o la familia de los virus que están involucrados como gatillos de la enfermedad son virus de la familia herpes. Y ahí hay varios, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster. Todos estos virus están involucrados porque son virus que viven con nosotros. Una vez que yo los adquiero, jamás se van a eliminar, viven con nosotros toda la vida. Pero sí, sarampión, creo que la pregunta va más en el tenor de virus de la familia herpes que virus como tal específico de sarampión. Sarampión como tal, me haya dado o no me haya dado, de todas maneras tengo el riesgo de tener la esclerosis múltiple. Así es. Y ahora sí, a propósito de lo que hablamos del tratamiento, esta pregunta me parece muy, muy interesante. Dice, un cuñado mío tuvo la enfermedad y el tratamiento es tan caro que lo tuvo que abandonar. ¿Qué expectativa hay para los pacientes que no tienen dinero? No, el tratamiento afortunadamente en este momento lo tienen las instituciones públicas. Hay un atlas que se publica cada cierto tiempo por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. La página es así, msilatinaf.org. Ahí se publica un atlas mundial y se habla de tratamientos, accesos, costos, etc. Nosotros tenemos la oportunidad de pertenecer a ese grupo desde hace varios años y en la última publicación se menciona que un país como el nuestro, el 70-80% de los pacientes van a tener acceso a los tratamientos, alguno de los que haya disponibles, a través de la seguridad social. Obviamente, como país, México tiene probablemente el 80-85% de los tratamientos disponibles actualmente para esclerosis múltiple. Ahora, centrándome en la pregunta específica, con un paciente que no tiene recursos, está la seguridad pública. La seguridad pública actualmente también tiene acceso a ciertos tratamientos, no al mismo abanico de posibilidades, pero sí a tratamientos que son bastante buenos, comprobados y de alta eficacia para esclerosis múltiple. Voy a hablar del caso del instituto. Tenemos acceso a anticuerpos monoclonales, tenemos acceso a tratamientos orales, que igual los puede conseguir el paciente por medio de un seguro de gastos médicos o lo puede conseguir en una institución pública como el IMSS, Pemex, ISSSTE, SEDENA, etc. Entonces, creo que el panorama no debe ser negro. O sea, yo creo que ahí lo que falta es la adecuada orientación para el paciente para que pueda llegar a un sitio donde puedan otorgarle algún tratamiento. Pero el panorama no debe ser desalagador. Creo que el acceso al tratamiento cada vez es más grande. No es universal al momento, pero creo que puede, con una buena orientación, llegar a donde le den el tratamiento. Así es, de acuerdo. Y sí, esto sí, son caros claramente los medicamentos, pero pues existen en instituciones, también los seguros médicos, pues proporcionarlo, ¿no? Y hay opciones y siempre pues acudir con el doctor, con el neurólogo adecuadamente para que puedan identificarlos o tratarlos de la forma pues más adecuada, ¿no? Pues bueno, doctor, estamos llegando al final de nuestro programa. Quisiera agradecerle que está aquí y quisiera que nos dé un comentario final para nuestro público que nos está escuchando sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Michelle, por la invitación. Muchas gracias por hacerme sentir tan cómodo. La verdad es que es
muy divertido y muy atractivo y muy cómodo platicar contigo al respecto. Gracias a la UNAM por la oportunidad de platicar sobre esta enfermedad. Y el mensaje es: esclerosis múltiple no es igual a silla de ruedas. Hay que quitar eso de la mente, ¿no? Existen diferentes asociaciones sin fines de lucro que se dedican a apoyar a los pacientes en varios sentidos. Desde el tratamiento, el apoyo neuropsiquiátrico, psicológico y de rehabilitación. Por mencionar algunas, Caminemos.mx, Unidos contra la Esclerosis Múltiple y diferentes sociedades en el interior de la República. Cada estado en general tiene asociaciones civiles a las cuales se puede acercar a algún paciente para lograr la atención, no solamente como consultas médicas, sino también incluso tratamientos de forma gratuita o segundas opiniones. Por lo demás, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues entonces agradezco también a la doctora Teresita Corona, quien es neuróloga, especialista en enfermedades desmielinizantes, y bueno, a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, que bueno, nos ayuda a pues, promover este programa, a realizar estos eventos muy importantes para el público. Muchas gracias.